la verdad que desde que ha comenzado la cuarentena se han ido implementando medidas y ante el dinamismo de la situación y el cambio que va generando la definición de caso y cada uno de las situaciones que se presentan en las distintas ciudades, se va tornando cada vez más compleja tanto la definición como el darle un sentido a la salud, en donde uno sabe que tiene la responsabilidad del manejo de la institución, de la protección civil y de la protección del personal exclusivamente de salud, dado que la pandemia ha demostrado el alto contagio que genera esto. Entonces, a través de la Junta Civil y a través de la Junta Departamental se van tomando medidas y se van evaluando según los riesgos y según las distintas, en el caso de las fuerzas de seguridad, las distintas entidades, se van tomando medidas a medida que va transcurriendo el tiempo, siempre priorizando el tema de salud. Hoy en día hay mucha contraposición con la parte económica, porque también genera muchísimos problemas. Hay gente que necesita y un sustento diario para poder salir a trabajar, para poder alimentar, y un montón de torpezas que quizás genera la situación, pero en el balance de todas estas traspiés que van generando, hoy, gracias a Dios, podemos decir que actualmente no tenemos un caso y podemos decir que fue gracias a muchas de las medidas que se han tomado. Esto es una curva de aprendizaje continua, sí, en la cual tanto los ciudadanos como personal de salud, personal de seguridad y distintas fuerzas o cualquiera que esté comprometido en la situación actual va a ir aprendiendo y va a ir implementando. Si hablamos desde un primer momento, cuando inició esto, nadie hablaba del tapaboca, y sin embargo hoy estamos todos con un tapaboca, con un barbijo, priorizando ¿qué? Sí, priorizando el cuidar al otro, el quedarse en su casa, y como mensaje también cuidar los insumos necesarios para lo que es las instituciones de salud. Bueno, si hacemos un parate ahí, podemos decir que mucha de lo desprovisto de insumos o la demora que había era justamente porque no hay stock, no es que no había preocupación, claro, por conseguirlo. Ahora rápidamente los resultados llegan más rápido, valga la redundancia. Ahora han salido también algunos test que hay para tener en el Mediatest para los asintomáticos. ¿Eso es importante? ¿Llegarán a San Cristóbal? Lo que nosotros estamos evaluando siempre es a nivel provincial, sí, y nacional. Entonces siempre se va a priorizar los conglomerados o la transmisión comunitaria. Entonces, a medida que esto, en el dinamismo que se presenta de la situación, nosotros vamos a tener respuesta en base a las necesidades que tengamos. Por ejemplo, en una ampliación para la internación se habilitan hoy 5 camas y no las 15 disponibles. ¿Por qué? Porque para provincia no tenemos casos, claro, actualmente, y también por eso a veces se prioriza el resultado rápido. ¿Por qué? Porque hay que hacer bloqueos, claro, porque tenemos el dengue también, lo tenemos detrás de la espalda, persiguiéndonos, pero lógicamente tenemos, por la alta posibilidad de contagio, tenemos prioridad por el coronavirus. Ahí apuntaba, doctor, estamos prácticamente ante una guerra, el enemigo invisible es el coronavirus, del cual se está tratando de conocer detalles, ¿no? Para poder enfrentarlo. Cuando más información tengamos, seguramente más armas tendremos como para poder enfrentarlo y ganarle la batalla. Pero atrás tenemos el dengue, del cual conocemos, y bueno, y que hay que seguir recomendando y reinformando sobre cómo en su caso se puede cuidar del dengue, ¿no? Bien. Siempre habíamos hecho una nota en meses anteriores en las cuales las recomendaciones principales con respecto al dengue, y digamos podemos decir que es un combo prácticamente insostenible para la sociedad. Tener coronavirus y dengue, las dos cosas juntas, sería una de las peores cosas que actualmente nos podría pasar. Con respecto al dengue, muchas de los consejos son para toda la sociedad. Por ejemplo, el uso de ropa de mangas largas, el uso de repelentes, el mantener los patios y todas las recomendaciones que se han dado en donde los cacharros, donde se deposita agua, eso fue siempre fundamental. Después ya lo que es la patología, el cuidado en general, eso va a depender mucho del cuadro clínico que se presente en el momento. Pero también tenemos que tener en cuenta que al detectar un caso ya tenemos altas posibilidades de que ese mosquito, que es peridomiciliario,
comience a hacer sus estragos, ¿sí? Si no tomamos los recaudos suficientes. A ver, ¿los recaudos suficientes se están tomando? Por ejemplo, hoy el foco tenemos en San José. ¿Puede llegar el mosquito para acá, para esta zona? Bien, de los dos, primero hay que aclarar lo siguiente, o sea, el mosquito ya se lo considera, se reproduce y está en la zona, pero hay que tener en cuenta la biología del insecto. Entonces, al generarse un foco en un lugar, lo principal que se hace es el bloqueo de la vivienda y el bloqueo perimetral de todas las cuadras que correspondan, con fumigaciones y las tareas tanto del personal de salud como personal municipal, en este caso desde Sonosi de Santa Fe. Ellos notifican permanentemente. ¿Para qué? Para que ese bloqueo genere que el mosquito y la persona no sigan en esta cadena cíclica que hace un mosquito nace sano, pica una persona enferma. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es el mosquito infectado de algún lado vino. Entonces ahí está el principal bloqueo, que es la persona enferma y los contactos que puedan persistir en el lugar. Pero se cumplen con las tareas y lógicamente lo principal está en casa. Es un mosquito peridomiciliario, hace 20 metros para un lado, 20 para el otro, y no se mueve. ¿Sabes qué? Le preguntaba porque, bueno, y de paso vamos a aprovechar todo el protocolo de cómo se está trabajando, porque hay personal de salud también aquí, el único ingreso que hay en calle Alvear. El único, a ver, primero, doctor, ¿cómo puede llegar a ingresar el virus del coronavirus aquí a San Cristóbal? Bien, sin duda que el transporte es una persona y muchas veces hemos escuchado que puede llegar a transmitirse por alguna superficie contaminada con determinada secreción que le genere el ambiente suficiente como para sostenerse. Por lo tanto, siempre que tengamos mayor cantidad de controles, vamos a estar un poco más seguros. Entonces, si vamos a mirar una estrategia nacional o internacional, hay muchos ejemplos que nos demuestran que ante el no cuidado se generaron estragos. Y esa pandemia que se generó, sin dudas que tuvo consecuencia de no tomar medidas. Hay que ser estrictos en el control, por ejemplo, de calle Alvear, que es el único ingreso a la ciudad de San Cristóbal. El tema de la llegada de las pistolas láser, bueno, también es una herramienta más que incluso le da mayor seguridad para el personal que está trabajando en el lugar. Sí, sin duda, porque al mantener la distancia, no te olvides que lo que hablamos del famoso quédate en casa y el distanciamiento social y la conducta que tomamos en los distintos comercios por necesidades muy básicas por las cuales salimos, una pistola láser para el personal de salud, ese termómetro genera muchísima más confianza en el que lo está utilizando al mantener justamente el distanciamiento. Con respecto al dengue, porque muchos preguntaban, ¿tendría que fumigar también a los que pasen de San José para acá por el tema del dengue? Eso es erróneo, ¿no? La verdad que hay muchas medidas que se pueden tomar, pero son totalmente intransigentes. Como decir, podemos fumigar toda la ciudad. Sí, se puede fumigar toda la ciudad, pero el verdadero secreto y el control de esto está en casa. Cómo controlar el patio, cómo controlar el peridomicilio. Claro. ¿Sí? Doctor, no cumpliría ninguna función. Claro. Si podemos hablar, como he escuchado también, que un mosquito puede venir en un camión desde una zona endémica, también puede pasar, pero generalmente teniendo los recaudos suficientes. Claro. No. Con respecto a la